La información del aplicativo consta de lo siguiente. Tiene dos carpetas. La primera que dice calcular sobreanchos y peraltes y la segunda dibujar los sobreanchos en CAD. En la primera carpeta tenemos los archivos. El primero es una hoja de cálculo con macros que se llama cálculo sobre anchos y peraltes, y hay un archivo de texto que es el password de esa hoja para poder abrir la hoja de cálculo. En la segunda carpeta nosotros tenemos una aplicación LIS en formato compilado que nos va a permitir crear los sobreanchos, y dentro de la carpeta ejemplo vamos a tener dos archivos más: un eje de ejemplo en CAD y un archivo de ejemplo CSV de los datos de sobreancho. En la primera carpeta tenemos la hoja de cálculo que nos va a permitir obtener la información para los sobreanchos. La hoja de cálculo es esta, ¿no? Una vez que ya la hemos abierto, lo que podemos encontrar es la hoja de cálculo con diferentes columnas en las cuales en este ejemplo ya tiene los datos ingresados, ¿no? Estos datos son los datos de los elementos de curva que tú debes de tener en tu proyecto. Normalmente un proyecto de diseño de vías ya tiene ya los datos de los elementos de curva, ¿no? Por cada curva. Esos datos de los elementos de curva son los cuales vamos a ingresar en esta hoja de cálculo. Tenemos, por ejemplo, en la primera columna, número de curva, el lado, derecho, izquierdo, eso lo vas a tener tú en tu tabla de elementos de curva. La velocidad de diseño, que ya también debes de tenerla en tu diseño de la vía. La longitud del vehículo considerado, el ancho del carril, ¿no? Carriles por lado, bombeo de tangente. Normalmente es el bombeo cuando no tienes un peralte, ¿no? Solamente en tangente. Los cuatro datos que tú tienes acá se deben ingresar normalmente cuando tú tienes curvas que tienen espirales, ¿no? Si tus curvas no tienen espirales, entonces solamente se ingresan el PC y el PT, ya no los datos de espiral, ¿no? Que son inicio de espiral y fin de espiral, inicio de la curva, fin de la curva, ¿no? En este caso, en este ejemplo, no tenemos curvas espirales, solamente tenemos los datos de unas curvas sin espirales. Luego tenemos acá los datos de radio de cada curva, el dato de sobreancho y el dato del peralte, ¿no? Estos son datos que nosotros tenemos ya de nuestro diseño de la vía. Y luego también tenemos como dato el peralte máximo. Lo que nosotros tenemos que hacer es llenar todos estos datos. Como puedes ver, son valores que tú tienes que llenar para poder realizar el cálculo. Ahora, ¿no? Por ejemplo, en este archivo de ejemplo vamos a tener hasta 100 curvas, pero en realidad puedes tener muchísimo más. A veces un eje de una vía grande, una carretera grande, tiene muchas más curvas, 300 curvas, en fin, ¿no? Ahora, lo que tú normalmente, por ejemplo, esto viene ya con un ejemplo. Acá pica final 92, aunque podemos dejarle ahí, pero bueno, podemos tener pues que las curvas van hasta la curva número 100, pero podemos tener más curvas. Lo importante es que tú indiques aquí cuál es el PK final de tu eje, ¿no? No importa el número de curvas que ingreses acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no tienes los datos de sobreancho o los datos de peralte? Acá el aplicativo tiene además otras columnas, ¿no? Que son cálculos, y inclusive yo acá especifico, dice no se deberían modificar estas fórmulas, ¿ya? Porque prácticamente lo que tú vas a poder encontrar en cada columna son cálculos efectuados, ¿no? Estos cálculos son efectuados de acuerdo a una norma, ¿no? que es una norma de diseño geométrico de carreteras para poder hacer unos cálculos estándar. Me refiero a que estos cálculos son
lo que normalmente podrías encontrar en un diseño de curvas. Pero a veces en los proyectos, por la geometría del terreno, a veces no es posible realizar unas curvas pues, que estén dentro de la norma exacta. Entonces ahí es donde prácticamente encontramos traslapes, encontramos otras dificultades que no nos van a permitir pues, realizar unas transiciones, ¿no?, de curva pues, óptimas. O sea, en ese caso lo que tenemos que hacer es prácticamente mejorar manualmente las curvas en las que hay traslapes, en las que no se definen correctamente, ¿no? Y eso ya es de acuerdo a tu diseño, a los datos que tú manejes en tu proyecto. Pero normalmente consideramos, por ejemplo, de acuerdo a la velocidad de diseño, por ejemplo, en este caso es 20 kilómetros por hora la velocidad de nuestro diseño, ¿no?, para esta vía, y se realiza, por ejemplo, el cálculo de fricción máxima. Tenemos de acuerdo, bueno, a la velocidad de diseño. Por eso es que tú debes de ingresar acá cuál es la velocidad de tu diseño. Luego tenemos la pendiente relativa, otro cálculo, el IP máximo para poder realizar la fórmula de transiciones, longitud de transición mínima, ¿no?, mínima para esa curva. ¿Cuál sería la transición? El número, el N del peralte, ¿no?, que también es otro dato que necesitan para calcular sobre anchos, peraltes. El radio mínimo calculado para esa curva. Estos datos que están acá, de estas dos columnas, son los datos de peralte y sobre ancho calculado. Estos dos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos estos datos, entonces el aplicativo va a calcular. Entonces lo que tú tienes que hacer es, esto sí o sí lo va a calcular. Lo que tú deberías de hacer prácticamente es copiar esto. Si puedes ver, por ejemplo, dice acá peralte calculado, dice 2. Peralte como dato dice 2. Este peralte ha sido calculado y este es un peralte que tú seguramente has ingresado, si es que ya lo tienes. Dice sobre ancho calculado 0.20 para esa curva. Acá tú tienes como dato 0.30, que tú has tenido como dato para tu diseño, que tú has definido. Entonces, está casi similares. O sea, si tú, por ejemplo, no tuvieras estos datos, borramos. Claro, acá viene el peralte, pero aquí ya está el cálculo, ¿no? Lo que tú deberías hacer es copiar todo esto aquí, en esta fila. ¿Para qué? Para que el cálculo sea con respecto a lo que se calcula, a que el aplicativo calcula. Entonces vamos a dejarlo con los datos que se supone que tú has ingresado de acuerdo al diseño geométrico tuyo. Luego tenemos verificaciones para transiciones. Estas columnas de acá son sumamente importantes porque con esto verificamos con la longitud de tangentes entre curvas, la suma de longitudes de las transiciones, ¿no? Por ejemplo, este cuando es 2/3, cuando es 1/2. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que hace esto es verificar, por ejemplo, cuando no cumple para 1/3, va para 1/2, y así va tratando de adecuarse a la norma. Pero si no cumple una, entonces tratar de optimizar y toma lo que mejor se optimiza para la curva. Entonces aquí ya, por ejemplo, calcula una longitud de transición A y una longitud de transición B para la curva. Entonces todos estos, como tú puedes observar acá, son datos. Por ejemplo, lo que está marcado con rojo significa que la longitud es demasiado pequeña, ¿no? Demasiado pequeña. Inclusive, por ejemplo, mira acá 9, 5, está marcado con rojo para poder observar. No está cumpliendo, se puede decir, ¿no? Pero igual está como dato. Igual va a dibujar el aplicativo las curvas, pero hay que revisar cada curva para ver que pueda cumplir con lo que tú necesitas. Una vez que tú hayas ingresado los datos que se solicitan, ¿no?, tú tienes que reemplazar los datos que están acá. El número de la curva, bueno, el número de la curva es un secuencial. El lado, la velocidad del diseño, la longitud del vehículo que tú tengas, el ancho carril, carriles por lado, el momento tangente, que normalmente es 2, los datos de la curva en sí, ¿no?, el PC, PT, o en todo caso las longitudes de la transición de la espiral, el radio. Estos datos tú debes de ingresarlos. Si no tienes estos dos datos de acá, estos dos datos de acá, lo va a calcular el aplicativo y los copias aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen como datos 100, ¿no?, pero puedes seguir ingresando más datos o copiando más datos de acuerdo a lo total de elementos geométricos de las curvas.
Y luego, esta es la pestaña datos, pero luego aparte también tienes otra pestaña que se llama datos para el sobreancho. Aquí en datos para sobreancho, prácticamente lo que hace es jalar los datos de aquí, pero lo que hace también es concatena, ¿no? Por ejemplo, datos resta, cuáles son el inicio de transición, final de transición, inicio de salida, ¿no? Y entrada, ¿no? Inicio de transición, final de transición, inicio de transición, final de transición, de salida. Entonces, aquí como tú puedes ver, todos estos datos son jalados de la primera hoja de cálculo, ¿no? Suma y resta cuando necesita restar. Y lo que hacemos luego en esta columna es concatenar. Concatenamos todos estos datos y como puedes ver se genera un listado. Por ejemplo, acá también están las fórmulas, pero como no hay, por ejemplo, a partir de la curva no hay más, no existen más datos, entonces se pone 0, ¿no? No hay más datos. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es, estos datos que están acá nos van a servir para dibujar los sobreanchos. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar esto, o sea, vamos a hacer esto, seleccionamos todo esto hasta aquí, ¿no? Como puedes ver aquí en este video, copiar, cargamos un archivo en el bloc de notas y lo pegamos ahí. Esto lo guardamos como con un nombre y lo pegamos donde se calcula sobreanchos. Bueno, dibujar los sobreanchos en K, ¿no? Aquí lo puedes en realidad guardar donde tú desees, pero en este caso lo vamos a guardar aquí mismo, o dentro del ejemplo, ¿no? Vamos a guardar todos los archivos y le ponemos sobreancho de ejemplo práctica, guardar. Entonces, pero tiene que ser como CSV. Tenemos que asegurarnos que sea como CSV, de lo contrario no. Práctica.csv. Nos faltó. Tienes que, siempre recuerda que tienes que poner la extensión .csv, guardar. Cerramos. Ya, entonces ya tenemos los primeros datos, que son dos datos del sobreancho, para dibujar el sobreancho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para los datos de los perantes? Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos acá a la ficha tablas de perantes sobreancho. Aquí este aplicativo tiene un programa, ¿no? En el cual genera los datos de las tablas de perantes. Estos datos luego posteriormente son procesados con esta otra, este otro código, vamos a poner esta otra macro que genera un listado que vamos a insertar o vamos a agregar en Civil 3D cuando tenemos definido un alineamiento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es generar la tabla de perantes y sobreanchos. Para eso hacemos un clic en este botón. Bueno, nos muestra un mensaje del autor, bueno, soy yo. Lo vamos a aceptar. Y lo que hace el aplicativo es lo que estás observando, ¿no? Está generando aquí las tablas de las curvas, ¿no? Los perantes de las curvas. Tenemos 100 curvas, entonces va por la 96, 98 y llegar a 100, ¿no? Acá, bueno, dice off que es necesario tener esto. Ahora, como puedes observar acá, el aplicativo genera la curva, genera el radio, sentido, el punto. Estos puntos tú ya los deberías de conocer, que son los puntos de transición de los perantes, ¿no? El punto A, B, C, y acá están las progresivas, ¿no? Sobreancho a la izquierda, sobreancho a la derecha, ¿no? Por ejemplo, aquí tú puedes ver que aquí tienes un sobreancho, que es el sobreancho máximo, ¿no? Luego termina en 0 y acá es el sobreancho máximo, 30. Perante a la derecha, por ejemplo, si puedes observar, perante a la derecha todo en -2. Y aquí es donde va cambiando. Tienes -2, por ejemplo, acá estás en bombeo, comienza a cambiar. 0 lo tienes perante a la izquierda y a la derecha tienes. Entonces aquí tienes el perante máximo, ¿no? 2, -2, 2, menos, y luego vuelves normalmente tu curva. Y así es como puedes observar todo. Se han generado todas las tablas para todas las curvas. Ahora, pero esto es a nivel informativo. De repente tú necesitas presentar un informe de tus tablas, aquí está. Pero lo que necesita el Civil 3D en realidad no es esto, sino es un listado que se va a generar a partir de estos datos. Para generar este listado hacemos clic en este botón, generar listado de perantes.
y nada más, listo. Entonces ya se generó un listado con el formato que CD 3D necesita para poder definir los peraltes de una manera rápida y sencilla. Como puedes ver, ¿no? Aquí está este peralte, perdón, este listado que llega hasta la curva 100. Bueno, curva 100 se puede decir, ¿no? Este listado es independiente de esto en lo que son ubicaciones. Si puedes observar, por ejemplo, acá dice curva 81 y acá, por eso no tiene nada que ver, esto es un listado independiente. Ahora lo que hacemos es copiamos esto de la misma forma que lo hicimos para lo que son los sobreanchos, ¿no? Copiamos todo esto, copiar, y nuevamente cargamos esto, pegar en bloque de notas. Luego guardamos como guardarlo en el mismo sitio. Lo guardamos en el mismo sitio, en el ejemplo, o donde tú desees. Y acá le ponemos peraltes. .csv. Peralte.csv, guardar. Listo. Esto es todo. Esto es todo lo que el aplicativo hace, ¿ya? En cuestión de cálculos, por supuesto, ¿no? Entonces, a partir de los datos que tú tienes de tu diseño geométrico, de los elementos de diseño geométrico, ¿no? De tus tablas. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos los datos, que son ejemplo práctica, esto no vale, lo generamos de casualidad como texto. Esto está como CSV, peraltes y sobreanchos, ¿no? Estos dos archivos los hemos generado.